Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde Hechos, el capítulo 25. Nuestro tema para hoy, un verdadero cristiano. Hemos visto a lo largo de los estudios anteriores cómo Pablo, después de ser un perseguidor de cristianos, ahora era un perseguido. Cómo él, después de acusar y de andar encarcelando a aquellas personas que creían en Jesús, ahora era él el que estaba encarcelado. Vemos cómo va pasando de un problema a otro, de un gobernante a otro, y ahora entonces él es presentado ante otro gobernante para que sea juzgado. Vemos que después de Félix estuvo 2 años en prisión y continúa ahora a manos del nuevo gobernador que era Festo. Y vemos en este estudio, vemos en la vida de Pablo, cómo Pablo manifiesta unas características muy especiales que demuestran que es un verdadero cristiano. A veces creemos que ser cristiano simplemente es congregarse en algún lugar o decir que se sigue a Jesús, pero ser cristiano tiene mucho más, va más allá de eso, tiene muchas más características y que son muy importantes. Veamos una de ellas. La primera característica de un verdadero cristiano: tiene identidad. En Hechos 25, el versículo 8, Pablo se defendió diciendo: no he hecho nada malo en contra de la ley de los judíos, ni en contra del templo, ni en contra del emperador. Pablo tenía muy claro quién era él. Aunque muchos lo acusaban, aunque muchos decían cosas que no eran verdad, él sabía perfectamente quién era y se atrevía a decir: yo no he hecho nada malo, ni en contra de las personas, ni en contra del templo, ni en contra del emperador. Esa no es su verdadera identidad. Él sabía que era una persona de bien, él sabía que era una persona correcta, él sabía en quién creía. Ser cristiano y tener esa identidad no es simplemente decir que sigue a Jesús, sino estar seguro de que seguir a Jesús ha cambiado nuestra vida, de que seguir a Jesús hace de nuestra vida una vida diferente a la de los demás. Ser cristiano es tener un estilo de vida conforme al que tenía Jesucristo. Y por eso Pablo tenía esa identidad como cristiano, porque él dice: yo sé perfectamente que no he actuado mal, ni contra los unos ni contra los otros, que he actuado de acuerdo a las leyes de Dios. El enemigo muchas veces nos quiere quitar esa identidad y nos quiere acusar, nos quiere juzgar, quiere hacer creer que no somos capaces, quiere hacer creer que no merecemos ese regalo que Dios nos ha dado de ser hechos sus hijos. Pero cuando nosotros estamos seguros quién es nuestro Padre, estamos seguros que somos hijos de Dios, entonces es difícil que esa identidad se pierda. Veamos por favor en Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Pero a los que aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no de nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. ¿Qué identidad tenemos nosotros? Ahora somos hijos de Dios. Dice que a todas las personas que hemos aceptado y hemos creído en Jesucristo, Dios nos da ese derecho, Dios nos da ese regalo de ser hijos de Dios. Y algo muy importante que nos dice ahí: no porque tal vez nosotros lo deseemos humanamente, no porque tal vez lo merezcamos, sino simplemente porque a Dios así le place. Dios quiere hacernos parte de su familia, Dios quiere que seamos sus hijos y nos ha llamado a eso, a que seamos sus hijos. Pero muchas veces no lo creemos, no tenemos esa identidad. Creemos que no lo merecemos, creemos que somos indignos, muchas veces creemos que tal vez Dios no nos mira o que tal vez Dios no nos escucha, pero nos damos cuenta aquí que dice que aquellos que hemos creído en Jesucristo, Dios nos ha dado ese regalo, Dios nos ha dado ese derecho. Pero no es suficiente solamente con creer en Jesús o decir que creo en Jesús o nombrarlo simplemente, sino que tener esa identidad como cristiano significa tener esa vida verdadera como Jesucristo lo ordena. Significa que hagamos las cosas como Jesucristo las haría. Por eso Pablo tenía esa identidad como un verdadero cristiano. Por eso Pablo sí lo hacía de corazón, porque él lo hacía por amor a Jesús. Y es tan
su identidad es tan perfecta que él dice, yo sé que no he hecho nada malo. Él se conocía muy bien. Tener identidad significa conocer muy bien sus errores, conocer sus capacidades también y no dejarse en algún momento rechazar o no sentirse rechazado por lo que los demás puedan decir o puedan hacer. Por eso a Pablo no le importaba que lo acusaran, a Pablo no le importara que le dijeran cosas que no eran verdad, porque él sabía perfectamente lo que había hecho, él sabía perfectamente lo que Dios había hecho en su vida y por eso no permitía entonces que nada ni nadie lo juzgara y por eso él se defendía y él decía, no, yo he hecho lo correcto ante los ojos no solamente de Dios, sino también ante los ojos de los hombres. Un verdadero cristiano tiene la capacidad de aceptar y de asumir sus errores cuando se equivoca, pero también tiene la capacidad de aceptar sus habilidades, de aceptar la autoridad que Dios ha puesto en cada uno de ellos y hacerlo también prevalecer ante lo que puedan decir o ante lo que puedan juzgar los demás. Entonces es importante saber exactamente qué es lo que hacemos y qué es lo que queremos. Eso hace que nosotros no nos sentamos menospreciados o que no permitamos que otros controlen nuestra forma de vida. La pregunta es, ¿tú sí sabes lo que haces? Porque hay muchas personas que discuten diciendo, es que no depende de mí. Si tú dices no depende de mí para tus actos, significa que no sabes lo que haces y por lo tanto con facilidad cualquier otra persona te domina. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es lo que sucede en la vida cristiana. Si tú tienes un esposo, una esposa que no es creyente y quiere sacarte de la iglesia, él o ella tiene un propósito claro. ¿Cuál es? Sacarte de la iglesia. Pero si tú no tienes ningún propósito, tú no sabes qué es lo que estás haciendo en la iglesia, lógicamente él te va a ganar y él te va a sacar. Total, él sí tiene un propósito, él quiere sacarte. El problema es que tú no sabes por qué estás en la iglesia, tú no tienes ningún propósito. Por lo tanto, no solo de la iglesia, de cualquier cosa que tú quieras hacer, los demás te van a terminar convenciendo. Amén. Entonces vemos que para ser un verdadero cristiano, lo primero que debemos tener es esa identidad como cristiano. No solamente llamarnos ni decir que somos cristianos, sino que de verdad lo reflejemos. De verdad, las personas tienen que ver en nosotros que somos cristianos, no porque tal vez andemos con una Biblia debajo del brazo, sino que porque nuestros actos, nuestra forma de hablar, deben demostrarlo. Y por eso Pablo entonces era una persona con ese carácter de un verdadero cristiano, porque él en todo momento actuaba como lo hace un verdadero cristiano. Tenía esa identidad muy bien marcada. Por eso no permitía que nada ni nadie influyera en sus decisiones. Aunque lo acusaban, aunque intentaban matarlo, aunque estaba su vida en peligro, a él no le importaba eso. ¿Por qué? Porque su identidad estaba muy clara. Él sabía que seguía a Jesucristo, él sabía que seguía a un Dios vivo y que no iba a echarse para atrás, pase lo que pase. Le dijeran lo que le dijeran, Pablo no pensaba echarse para atrás y nunca lo hizo. Entonces, para ser un verdadero cristiano tenemos esa identidad. Segundo, debemos tener convicción. En Hechos 25, versículos del 10 al 11, Pablo contestó, en este momento estoy ante el tribunal del emperador, y es aquí donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo en contra de los judíos, como usted bien lo sabe. Si yo soy culpable de algún delito o he hecho algo para merecer la muerte, no estoy tratando de escapar de ella. Pero si no hay nada cierto en los cargos que estos tienen contra mí, nadie tiene derecho de entregarme a los judíos. Pido ser juzgado ante el emperador. Mire la convicción de Pablo. O sea, Pablo no solamente sabía que era cristiano, creía en Jesús, sino que también tenía convicción por lo que estaba haciendo. Estaba convencido plenamente de lo que él estaba haciendo era lo correcto. Para ser un verdadero cristiano no es solamente decir soy cristiano, sino debo creer en que todo lo que Dios ha hecho en mi vida es verdad. Debo creer, debo estar convencido de que todo lo que Dios hace es una realidad en mi vida. Pablo lo sabía perfectamente y por eso él se atreve a decir, yo ya estoy ante un tribunal, pero nadie tiene derecho a juzgarme, sino solamente el emperador. Pablo perfectamente sabía que si lo enviaban a Jerusalén, iba a ser juzgado y muy probablemente iba a tener la muerte, porque sabía los peligros que corría. Sin embargo, tenía esa convicción de que si esperaba un poco, si esperaba la más alta autoridad, su vida iba a ser diferente.
Y mire que Pablo llevaba ya 2 años en esa prisión. No fue de un momento a otro. Estuvo 2 años bajo el poder de Félix. Ahora entonces pasaba ante el gobernador Festo. Y aún Pablo seguía esperando y dice, y voy a esperar el juicio del emperador. Porque Pablo estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien, de que lo que estaba diciendo estaba bien, de que todo lo que lo rodeaba en ese momento venía de parte de Dios. Eran problemas, estaba encarcelado, estaba siendo injuriado por las demás personas, pero Pablo estaba convencido de que todas esas situaciones difíciles tenían un propósito, de que todo aquello que estaba sucediendo en ese momento, Dios lo iba a convertir en algo más grande. Por eso Pablo no se conformó con que lo juzgaran solamente en Jerusalén. Tal vez para él hubiese sido lo más fácil, que a Pablo lo juzgaran en Jerusalén. De alguna forma se libraba ya de ese suplicio, se libraba de esa espera. Había esperado 2 años. Tal vez era más fácil que lo llevaran a Jerusalén. Una de dos, o lo dejaban libre, pero corría peligro de muerte, o seguía encarcelado. Pero entonces Pablo prefirió quedarse ahí, prefirió quedarse en esa prisión esperando el juicio del emperador, porque estaba convencido, estaba fielmente convencido de que todo lo que estaba sucediendo a su alrededor iba a ser para bien. Veamos por favor en Hechos 24, el versículo 14. Sin embargo, yo sí confieso lo siguiente. Adoro al Dios de nuestros antepasados. Soy un seguidor del camino al que ellos llaman una secta. Creo en todo lo que la ley enseña y en todo lo que está escrito en los libros de los profetas. Mire que la convicción de Pablo no era de ahora, no era momentánea. La convicción de Pablo era de siempre, desde antes incluso de conocer a Jesús. Pablo dice que fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Pablo dice que fue instruido bajo la ley judía. Y todo lo que él hacía, lo hacía convencido de que lo hacía por amor a Dios, de que lo hacía por adorar a Dios. Persiguió cristianos, los encarceló, incluso estuvo presente en la muerte de ellos. ¿Pero por qué él lo hacía? Por esa convicción que tenía de servir a Dios, por esa convicción que él tenía de hacer las cosas rectamente ante Dios. Muchos lo tildaron tal vez como un asesino, como una persona cruel, pero si vemos la esencia de lo que Pablo hacía, todo lo que Pablo hizo, lo hizo por adoración a Dios, por la reverencia que le tenía a ese Dios. Tal vez lo hacía de manera equivocada, pero lo hizo de corazón. Y para ser un verdadero cristiano debemos hacer las cosas así, de corazón, por amor a Dios. A Dios no le importa tanto lo que hagamos en sí, a Dios le importa la intención con la que lo hagamos. A Dios le importa qué buscamos nosotros cuando hacemos eso. Tal vez podemos aparentar ser los mejores cristianos, tal vez podemos aparentar que somos los más discipuladores, que somos los más fieles en la congregación, pero Dios mira nuestro corazón y dice, ¿cuál es nuestro corazón? ¿En qué estamos? ¿Realmente eso que estoy haciendo lo hago por amor a Dios? ¿Realmente eso que estoy haciendo lo hago por la convicción de que Dios está en mi vida? ¿O simplemente lo hago por convencer a otras personas? Porque ahí está esa gran diferencia. Una cosa es que yo tenga convicción de lo que hago y esté seguro de que lo hago por amor a Dios, y otra cosa es que lo haga tratando de convencer a los demás. Pablo no trataba de convencer a nadie. Pablo no trataba de aparentar ante nadie. Pablo simplemente actuaba por esa reverencia que tenía ante Dios. Y por eso aquí en Hechos 24, en el versículo 14, nos lo dice. Y dice, lo que sí yo confieso es que adoraba a Dios. Eso es lo único que él confesaba. Lo único que yo confieso es que adoro a Dios. Tal vez antes lo hacía de una forma. Ahora Pablo entonces, después de conocer a Jesús, después de conocer a ese Jesús que no solamente murió, sino que también resucitó, él cambia no su forma de pensar, porque en ningún momento Pablo se desvió ni cambió su forma de pensar. En todo momento lo que él hacía lo hacía para adorar a Dios, sino que lo que hace ahora es cambiar su forma de actuar. Ya no perseguía a aquellos cristianos porque entendió que esa no era la forma correcta. Ya no perseguía a las personas porque entendió que eso no era agradable. Sin embargo, entonces, ahora él entiende
que hay una nueva forma de agradar a Dios, ya no persiguiéndolos, sino ahora más bien convirtiéndolos a ese Dios que él tanto creía, convirtiéndolos a ese Jesús que ahora él conocía. Pablo estaba convencido porque había tenido esa cercanía con Dios antes y después de conocer a Jesús. Pablo tenía esa convicción porque antes tenía ese conocimiento de Dios a través de la ley, a través de los profetas, pero ahora tenía ese conocimiento de Dios por la cercanía y por la experiencia tan maravillosa que tuvo de conocer a Jesús. Entonces vemos que Pablo no deja lo uno para comenzar algo nuevo, no, sino que junta las dos cosas. Lo que él conocía, esa ley, esos mandamientos, ahora los junta con una experiencia maravillosa cerca de Jesús. Entonces, eso le permite a Pablo estar convencido más que nadie de que Jesucristo estaba vivo, de que Jesús ahora era esa forma de adorar a Dios. Y vemos entonces que a Pablo nada lo hizo cambiar de parecer. Él nunca cambió de parecer, su parecer seguía siendo el mismo. ¿Cuál era? Adorar y servir a Dios. Lo único que hizo fue cambiar la forma de hacerlo, porque entendió que lo uno no le agradaba a Dios, pero que ahora había una forma mejor, más fácil, una forma que él disfrutaba para poder adorar a Dios. Y no solamente de tener esa convicción él, sino que también mostrar esa convicción hacia los demás. No convencerlos, porque Dios no nos ha mandado a convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo de Dios, es el que convence al creyente, es el que convence a las personas de todo pecado. Pero sí nos manda que mostremos y que creamos, que estemos convencidos de lo que Dios es, de lo que Dios hace en mi vida y también de lo que soy yo. Así entonces el enemigo no nos puede derrotar, así entonces el enemigo no puede influir en nuestras decisiones. El convencimiento es parte importante en el logro de un proyecto, un propósito o algo que tú quieres conseguir. Cuando yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, doy frutos, doy resultados. Una persona inútil, por lo general, es una persona que no está muy convencida de lo que hace. Hay gente que no está convencida ni de lo espiritual ni de lo secular. Trabaja o estudia, pero como que no está muy convencido de lo que está haciendo. Lo hace porque le toca, porque le dijeron que lo haga, pero no está convencido. El convencimiento de nuestros propósitos hace que nosotros los hagamos bien y que demos resultados. Un cristiano tibio es aquel cristiano que no está muy convencido. Dice, yo voy por ahora, voy porque, bueno, no tengo otra cosa más que hacer. Voy porque, bueno, de alguna manera siento que me ha ido bien, pero no está muy convencido. Por eso ese cristiano vivirá 50 años en una iglesia y nunca servirá para nada. Total, no está muy convencido. Así como hoy puede estar, mañana no. Si tú no estás convencido de lo que haces, sea en tu casa, sea en la iglesia o en cualquier otro lugar, lamentablemente nunca vas a dar frutos. Siempre serás un cero a la izquierda. Amén. Un verdadero cristiano entonces tiene esa identidad como cristiano, tiene esa convicción de lo que Dios hace en su vida y también se debe dejar usar por Dios. Esa tercera característica y muy importante, debe ser un miembro útil en las manos de Dios. Versículos 24 y 25. Entonces dijo el rey Agripa a todos los presentes: aquí tienen a Pablo. Los judíos aquí y de Jerusalén ha presentado una demanda contra él pidiendo a gritos la pena de muerte. Sin embargo, yo no encuentro en él ningún delito que merezca la muerte. Él mismo ha pedido ser juzgado por el emperador, así que decidí enviarlo a Roma. Si vemos este pasaje, nos damos cuenta que Pablo tal vez tenía más posibilidades de quedar en libertad si se quedaba ahí. ¿Por qué? Porque el gobernador no encontraba ningún delito. Pablo no encontraba ningún delito en Pablo. Sin embargo, dice, ya que Pablo mismo ha decidido apelar ante el emperador, ya que él mismo ha tomado esa decisión, el gobernador entonces lo permitió. Pero si nos damos cuenta, ¿por qué Pablo apeló al emperador? ¿Por qué Pablo tomó esa decisión? Porque estaba dentro de los planes de Dios, porque estaba dentro de los propósitos de Dios. Para Pablo era más fácil tal vez que en ese momento lo juzgaran y tal vez salía libre, pero no, nos damos cuenta que él prefirió quedarse ahí porque hacía parte de los planes de Dios. Posteriormente vamos a ver cómo Pablo entonces
con ese pretexto de ir ante el emperador, viaja a Roma y llega a ser también muy útil allá, donde va a compartir, donde va a hablar, donde va a manifestar a ese Jesús vivo que ahora él conocía. Vemos a lo largo de todos esos estudios cómo entonces Pablo se deja usar por Dios, cómo Pablo aprovecha la oportunidad para hablar de Dios, para hablar de Jesús. Pablo no se está lamentando porque está encarcelado, Pablo no se está lamentando porque lo están acusando, todo lo contrario, Pablo aprovecha la oportunidad, aprovecha tal vez ese momento difícil para su vida, pero para glorificar a Dios. Eso es lo que hace Pablo, se deja usar. A veces, en cambio, nosotros, cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando tenemos algún problema, lo que hacemos es ponernos a llorar, lo que hacemos es lamentarnos, lo que hacemos tal vez es criticar o renegar de Dios, pero Pablo no. Pablo se dejaba usar por Dios porque aún en ese momento difícil, él hablaba, aún en ese momento difícil, él hallaba esa oportunidad perfecta para compartir de Jesús. Veamos allí en Hechos 24, el versículo 24. Después de algunos días, Félix vino con su esposa Drusila, quien era judía. Él pidió que le trajeran a Pablo y le escuchó hablar sobre la fe en Jesucristo. Pablo, cada vez que iba ante uno de estos gobernantes, cada vez que se presentaba ante los sacerdotes, cada vez que Pablo estaba ante aquellas autoridades, no solo dedicaba tiempo a defenderse, no solamente decía, yo no he hecho nada malo, no solamente dedicaba el tiempo a sí mismo, sino que aprovechaba ese tiempo para hablar de Jesús. Y eso significa que él se dejaba usar por Dios, porque sabemos que cuando nosotros hablamos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, no somos nosotros los que hablamos, sino que es el Espíritu Santo que habla a través de nosotros. Pero para dejarnos usar por el Espíritu Santo, debemos tener esa disposición, debemos querer que Él lo haga, debemos darle esa autorización a Él para que lo haga. Si no lo hacemos, el Espíritu Santo no va a hablar. Si nosotros no prestamos nuestros labios, el Espíritu Santo no va a hablar. Si nosotros no prestamos nuestra presencia, Él no lo va a hacer. Por eso un verdadero cristiano debe dejarse usar por Dios, debe buscar la oportunidad, o debe mejor aprovechar cualquier oportunidad para servir a Dios. Porque Pablo lo hacía así. Cuando estaba tal vez bien, cuando era un gran militar, servía a Dios. Cuando tenía la oportunidad de ir en contra de los cristianos, buscar tal vez cartas, aprisionarlos, lo hacía. Él aprovechaba esa oportunidad. Ahora estaba en el lado contrario. Ahora era él el preso, ahora era él a la persona que acusaban. Sin embargo, ahí seguía, firme, ahí seguía fiel a esa convicción y aprovechaba esa oportunidad. Hablaba de Dios, compartía. Vemos entonces que no solamente les hablaba a los judíos, a los que no eran judíos, sino que él hablaba a gobernantes, a sacerdotes, a capitanes, incluso. Entonces, por eso se atreve a decir, no, voy a esperar mejor al emperador. ¿Por qué? Porque él sabía y se dejaba usar, él sabía que si él iba ante el emperador era porque Dios grandes cosas tenía también, porque lo que iba a hablar no era para sí mismo, sino que lo que iba a hablar venía de parte de Dios. Vemos que a muchos tal vez les molestaba, vemos que muchos tal vez estaban incómodos con que Pablo hablara de Jesús, pero también hubo muchos que creyeron y hubo muchos que se salvaron. El problema es que nosotros a veces solamente vemos a los que están incómodos, solamente vemos a aquellos a los que les disgusta. Y cuando hablamos de Dios y alguien tal vez se opone o alguien tal vez hace un mal gesto, una mala cara, nosotros inmediatamente nos callamos y decimos, no, mejor no hablo porque lo estoy incomodando, porque tal vez lo estoy haciendo sentir mal. Pero eso no debe importarnos. A Pablo eso no le importaba. A Pablo no le importaba cuántos tal vez hacían malos gestos. A Pablo simplemente le importaba hablar y anunciar la verdad. Muchos se incomodaron, muchos querían matarlo, muchos estaban enojados, pero también hubo muchos que creyeron y que llegaron a esa salvación gracias a que Pablo se dejó usar por Dios. Si nosotros como verdaderos cristianos entonces nos dejamos usar por Dios, no nos debe importar cuántas personas se oponen, no nos debe importar cuántas personas nos rechazan, sino todo lo contrario. Debemos pensar a cuántas personas podemos llevar a la salvación.
El deseo que Dios tiene en su corazón es de que todo el mundo sea salvo. Y solamente si estamos convencidos de eso, de que somos esas herramientas útiles, lo vamos a lograr. Pero si estamos pensando solamente en agradar a las personas, entonces no hacemos nada. A Pablo no le interesaba agradar a nadie. A Pablo solo le interesaba agradar a Dios. Dios es un Dios de propósitos y por lo tanto Él siempre los va a cumplir. ¿Qué es lo que hace Jehová de los ejércitos? Si Él tiene un propósito contigo, Él utiliza cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando para, a través de ellas, cumplir ese propósito. Si en lo secular nosotros aprendiéramos de lo mismo, si nosotros tuviéramos un propósito claro y aprendiéramos a utilizar las circunstancias diferentes que nos pasan en la vida para lograr nuestro propósito, entonces de seguro que seríamos personas victoriosas. El problema es que nosotros, en lugar de utilizar las circunstancias que estamos viviendo para conseguir ese propósito, hacemos que esas circunstancias acaben con el propósito que nosotros tenemos. En el trayecto, en el camino que nosotros tenemos que seguir para conseguir un propósito, vamos a encontrar muchos obstáculos, muchos problemas, y si nosotros lo sabemos utilizar, vamos a lograr lo que queremos. Por eso que a ti te está pasando, Dios lo utiliza para conseguir en ti el propósito que te has planteado. El problema es que cuando nosotros no entendemos eso, en los momentos difíciles nos angustiamos en lugar de aprovecharlos. Por lo tanto, si tú estás pasando por algún momento difícil, deja que Dios utilice esas circunstancias para llevarte a ese nivel superior que Dios tiene para ti. Amén. Cuarta característica: un verdadero cristiano no se deja engañar. El enemigo es muy astuto y actúa de una forma muy sutil. Él no se presenta como realmente es. Pero un verdadero cristiano tiene la capacidad de discernir eso y de no dejarse engañar. Veamos en los versículos del 2 al 3 de Hechos 25. Los jefes de los sacerdotes y los líderes judíos presentaron cargos ante Festo en contra de Pablo. Le pidieron a Festo el favor de enviar a Pablo a Jerusalén. En realidad querían tenderle una emboscada a Pablo en el camino y asesinarlo. Miren la astucia de ese enemigo o la sutilidad con la que actúa. Dice que ellos presentaron los cargos ante el gobernador, pero no lo hacen de cualquier forma. Presentan los cargos en contra de Pablo, pero hay una palabra muy clave y dice, ellos piden el favor de que Pablo sea enviado a Jerusalén. Piden el favor. Lo hacen de una manera tan sutil, tan amable. Por favor, envíalo a Jerusalén. ¿Por qué lo hacían así? Porque tenían otras intenciones, y ahí mismo nos lo dicen. Pero su intención, ¿cuál era? Su intención era tenderle una emboscada y asesinarlo. Sin embargo, el enemigo no se va a presentar tal como es. Ellos no se iban a presentar como unos asesinos. Ellos no se iban a presentar con esa intención de matar a Pablo. No lo iban a demostrar. Todo lo contrario, ellos disfrazaban muy bien. Y por eso le hablan a Festo y le piden el favor de que lo envíe. Vemos cómo entonces el enemigo actúa de una forma sutil. El enemigo se disfraza como ángel de luz para engañarnos. Pero un verdadero cristiano no se deja engañar de Satanás. Un verdadero cristiano no se deja engañar del enemigo. ¿Por qué? Porque tiene dos características muy importantes. La una, el conocimiento. Es importante. Para no dejarnos engañar, debemos conocer. Debemos saber con quién estoy tratando. Debemos saber con quién estoy hablando. Siempre se ha puesto aquí un ejemplo, y es que para conocer un billete verdadero o para distinguir un billete falso, debo conocer primero el verdadero. Para saber qué billete es el falso, debo conocer perfectamente cuál es el billete verdadero. Tener en claro sus colores, tener en claro su textura, tener en claro su relieve. Solamente cuando conozco perfectamente ese billete verdadero, por más parecido que sea el falso, no me pueden engañar. Y un verdadero cristiano entonces no se deja engañar. ¿Por qué? Porque debe tener ese conocimiento. Debe saber perfectamente a quién está sirviendo, debe tener ese conocimiento de Dios. Por eso a Pablo entonces no lo engañaban, porque como sabemos, Pablo fue instruido desde muy pequeño en el conocimiento. Él mismo lo decía, y él dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, aquel maestro de la ley. Yo no soy cualquier persona, yo tengo el conocimiento, decía Pablo. Y no decía tenerlo, sino que era verdad. De verdad él conocía la ley, de verdad él conocía lo que Dios había mandado.
Por eso sabemos que entonces para Pablo no era difícil discernir qué personas estaban con él y qué personas no. Porque las personas con su actuar, con su hablar, aunque trataban de disimularlo, aunque trataban de disfrazarlo, tarde o temprano terminan mostrando lo que realmente son. Ante Dios no hay nada oculto. Por más que una persona aparente ser buena, por más que una persona aparente ser esa ovejita, no siempre va a poder mantener esa apariencia. No siempre va a poder mantenerse escondido. Tarde o temprano, como dicen por ahí, saca las garras. Pero entonces debemos estar atentos, tener ese conocimiento, pero también estar atentos, estar alertas a lo que pueda suceder. Pablo sucedía eso, él tenía el conocimiento, pero no solamente se quedaba con ese conocimiento y ya, sino que él estaba pendiente de lo que estaba sucediendo, él estaba muy pendiente de lo que sucedía a su alrededor, de quiénes iban, de quiénes lo llamaban, a quién él le podía creer. Veamos en Hechos 23, en el versículo 15. Esto es lo que haremos que ustedes hagan. Envíen un mensaje de parte de ustedes y del consejo en el que pidan al comandante del ejército que traiga a Pablo ante ustedes para hacerle más preguntas. Nosotros estaremos esperando a Pablo para matarlo en el camino. Mire que el enemigo actúa de una forma insistente. No era la primera vez que intentaban engañar para que manden a Pablo y asesinarlo, ¿no? Ya lo habían hecho con anterioridad. Pero hay algo muy bonito, es que Pablo sabía eso, y por eso Pablo entonces él dice, no, a mí no me engañan. Por eso Pablo perfectamente, cuando el gobernador le pregunta, ¿quieres que te lleve a Jerusalén? Pablo dice no, porque él sabía lo que le esperaba. Tal vez al emperador tal vez al gobernador lo podían engañar diciéndole, haznos el favor, envíalo a Jerusalén, pero a Pablo no. Ahí en el versículo 9, pero como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó, ¿quieres ir a Jerusalén para que yo te juzgue allí por esto? Y en el versículo 10 dice, y Pablo contestó, en este momento estoy ante el tribunal del emperador, y es aquí donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo en contra de los judíos, como usted bien lo sabe. ¿Qué pasaba? Dice que ese gobernador Festo, él también quería quedar bien ante los judíos, él sí quería aparentar, él sí estaba tratando de convencer a los demás, y por eso le pregunta a Pablo, ¿quieres que te lleve a Jerusalén? ¿Quieres que te juzgue allá? Pero Pablo sabía perfectamente las intenciones de ellos y por eso él dice no. Pablo no se dejaba engañar porque él conocía perfectamente con quién estaba tratando. Él dice no, que me juzgue aquí y que me juzgue el emperador. ¿Y por qué? Porque también estaba seguro de que Dios no lo iba a dejar abandonado. También estaba seguro de que Dios lo iba a respaldar. Vemos entonces que ese conocimiento y la astucia no le permite a él ser engañado, no le permite a él tener desventaja, todo lo contrario, ese conocimiento y ser astuto y tener la sabiduría de Dios le permite tener una ventaja en contra del enemigo. Por más que el enemigo se disfrace, nunca lo podrá engañar. El problema con muchos de nosotros los cristianos es que caemos en esa ingenuidad. Hay tanto cristiano ingenuo que piensa que todo el mundo es como él, que piensa que todo el mundo piensa hacerle bien. No todos, lastimosamente no todos. Las personas con que andan contigo, que andan conmigo, quieren nuestro bien. Hay cuantas personas que simplemente están buscando aprovecharse de lo que tú eres. Y nosotros muchas veces, al no tener ese sentido de discernimiento, caemos en manos de cada uno de ellos. Cuando nosotros no tenemos un propósito claro, y mira, todo se basa en eso. Cuando tú no sabes qué quieres, cuando tú no sabes para dónde vas, cuando tú no tienes un propósito claro, cualquiera te puede engañar. Total, tú no sabes para dónde vas. Si tú estás en una ciudad que no conoces y le preguntas a alguien por una dirección, ¿tú para dónde vas? Para donde ella te señala. Total, tú no conoces. Te puede estar diciendo la verdad o te puede estar diciendo la mentira. Tú vas para donde ella te dice. Eso sucede cuando tú no tienes un propósito claro en la vida. Cuando tú no sabes qué quieres de tu vida, cualquier persona te puede engañar. Amén. Entonces vemos cómo el conocimiento, cómo la astucia y el discernimiento que da el Espíritu Santo permite entonces
que un verdadero cristiano no se deje engañar. ¿Por qué? Porque vemos cómo está el mundo también, o cómo está incluso el nivel eclesiástico de destruido, de esa corrupción que se ha manifestado. Vemos entonces cómo vienen vientos de doctrina de una forma, de otra. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero si no conocemos la verdad, si no estamos relacionados con lo que Dios dice en su palabra, es fácil que otros nos engañen. Es fácil que otros nos manejen a su antojo. Es necesario ese conocimiento, es necesario tener ese conocimiento. El Espíritu Santo de Dios es el encargado de guiarnos, es el encargado de ayudarnos a discernir, pero si no tenemos conocimiento, no sirve. El Espíritu Santo, Él está dispuesto a guiarnos, Él está dispuesto a enseñarnos por ese camino, pero nosotros también debemos hacer nuestra parte, debemos también entonces preocuparnos para que ese conocimiento esté en nuestras vidas, que sea un conocimiento verdadero. Solamente de esa forma entonces evitamos que el enemigo nos engañe. Y no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel secular. ¿Cuántas veces tal vez nos hemos metido en negocios, nos hemos metido con personas inescrupulosas, nos han engañado, nos han estafado incluso? ¿Por qué? Porque no teníamos conocimiento verdadero, ni del negocio como tal, ni de esa persona. Tal vez es una persona que apenas conocemos, tal vez es una persona que apenas hemos visto, pero como decía nuestro pastor, somos ingenuos y terminamos depositando nuestra confianza en cualquier persona. Incluso muchas veces se presentan y dicen, no, mires que yo también soy cristiano, yo también asisto, yo voy a este lugar o al otro, y con eso ya nos convencemos. Sin embargo, no vemos entonces qué hay más allá de eso. Y Jesucristo nos decía algo muy importante, dice, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos podemos saber si es una persona que viene de Dios o que no. Pero el problema es que a veces no tenemos esa paciencia, no tenemos ese tiempo de esperar, sino que todo lo hacemos a las carreras, todo lo hacemos a la ligera. Si nos damos un tiempo para estudiar el negocio, si nos damos un tiempo para estudiar ese trabajo, o nos damos el tiempo para conocer a esa persona, entonces será más fácil saber si viene de parte de Dios o no. Pero como no queremos hacerlo, queremos que todo sea fácil, queremos que todo sea rápido, por eso entonces es fácil que nos engañen. Pretendemos, tal vez a nivel eclesiástico, subir a un cargo, tal vez subir a un nivel de liderazgo más alto, pero como nos da pereza estudiar, como nos da pereza escudriñar, entonces tomamos lo que otros digan. No leemos lo que dice la palabra, no leemos lo que dice la Biblia, sino que solamente nos conformamos con prédicas que sacan por internet o con conferencias, lo que sea más fácil para mí. Pero sabemos que para no dejarnos engañar requiere de tiempo, requiere dedicar tiempo a eso que estamos haciendo para conocerlo, y entonces así el Espíritu Santo nos puede guiar. Un verdadero cristiano entonces no se deja engañar. Un verdadero cristiano, la quinta y última característica, no se deja intimidar. El versículo 7. Cuando Pablo se presentó, los judíos que habían venido de Jerusalén lo rodearon, presentaron muchos cargos graves en su contra, pero no lo podían probar. Un verdadero cristiano no se deja intimidar, un verdadero cristiano no se asusta por lo que los demás digan. Un verdadero cristiano no se asusta por lo que los demás piensen. Un verdadero cristiano es valiente, debe demostrar esa valentía. Y ser valiente no significa no tener miedo, porque sabemos que tener miedo es una conducta normal a nivel humano. Tener miedo es normal, sin embargo, es un problema cuando nos dejamos dominar de ese miedo, cuando ese miedo no nos permite avanzar, cuando ese miedo no nos permite hablar. Pablo tal vez ahí se sentía de alguna forma con tantas personas que lo rodeaban, con tantas personas que lo acusaban. Tal vez es normal a nivel humano tener miedo. Sin embargo, él no se dejaba opacar por ese miedo, por ese temor que las demás personas le pudieran infundir. Él era valiente y por eso él entonces se defendía. Además porque sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Dios nos ha mandado, esfuérzate y sé valiente. Si nos manda a esforzarnos y a ser valientes, es porque sabe que vamos a tener que enfrentarnos a circunstancias difíciles, es porque sabe que vamos a tener que enfrentar dificultades, enfrentar problemas. Tendremos aflicciones en este mundo, así como las tuvo Jesús. Pero lo importante es que esas aflicciones no nos quiten de la presencia de Dios. Lo importante es que tal vez todo lo que las personas puedan decir en nuestra contra o el miedo que nos puedan infundir no nos aleje de Dios, sino que todo lo contrario. Entre más nos intimiden, tal vez más fuertes
o más valientes somos. Eso lo hacía la iglesia antigua, eso lo hacía la iglesia de Pablo, eso lo hacía Pedro. Por más que les dijeran que se callen, ellos no se callaban porque sabían a quién servían. Veamos en Hechos 4, versículos 18 al 20. Entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron: decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Mire que a ellos realmente no les importaba su propia vida ya. O sea, cállense, no los vamos a matar. A ellos ya no les importaba su vida, a ellos lo que les importaba ahora era obedecer a Dios. Y por eso Pedro pone en tela de juicio esa pregunta. Decidan ustedes, ¿a quién es mejor servir? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién es mejor agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y hoy podríamos preguntarnos eso. ¿A quién estamos agradando? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A Dios o a los hombres? Sea que hagamos las cosas bien o sea que las hagamos mal. ¿Pero por qué las estamos haciendo? ¿Por amor a Dios o las estamos haciendo por agradar a los hombres? Como veíamos, Pablo, él no se dejaba intimidar, él no le daba miedo. ¿Pero por qué? Porque él tenía muy claro a quién servía, él tenía muy claro a quién adoraba. Pedro y Juan, de la misma forma. No importaba que los amenacen, no importaba que poner en riesgo su vida, porque ellos sabían perfectamente que Dios estaba con ellos, que Jesús estaba con ellos y que los iba a respaldar. Cuando nosotros presentamos tal vez algún momento de rechazo, porque en nuestra vida ya no son tantas amenazas como en ese entonces. En ese entonces sí estaba en peligro su vida, sí era de manera literal buscando la pena de muerte para ellos, pero en nuestro caso no, en nuestro caso a veces simplemente tenemos miedo a que nos rechacen, tenemos miedo a que nos critiquen, tenemos miedo a que se burlen de nosotros. Esta es la forma como el enemigo nos intimida. A ellos los intimidaban con cosas verdaderas, con quitarles su vida, pero nosotros con media cosa ya nos sentimos en desventaja, ya nos sentimos temerosos y ya no somos capaces de hablar. Entonces un verdadero cristiano no se deja intimidar porque sabe que tiene un Dios que lo respalda, porque sabe que no está solo, porque sabe que hay un Dios que va a sacar la cara por él. No importa cuántos enemigos se puedan levantar, no importa cuántos enemigos vengan en nuestra contra. Dios es el que pelea por nosotros y es Él el que levanta bandera en contra de esos enemigos. Pero debemos saberlo, debemos conocerlo, debemos estar convencidos de que es así. De lo contrario, de nada sirve. Porque tal vez nos dejamos intimidar por lo que decíamos en un principio, porque no tenemos identidad, no sabemos quiénes somos, no sabemos que somos hijos de Dios o no nos lo hemos creído, o lo que es peor, no tenemos convicción de lo que Dios hace. Dios quiere que seamos un pueblo verdadero, cristianos verdaderos, que amemos a Dios de corazón, no que hagamos las cosas solo por cumplir, no que hagamos las cosas solamente porque pretendamos agradar a las personas. Lo único que Dios quiere es que lo agrademos a Él. Lo único que Dios quiere es que le sirvamos a Él, que cumplamos el deseo que Él tiene en su corazón, que todo el mundo sea salvo. A Dios no le importa cuántos se oponen, a Dios no le importa cuántos nos rechazan, a Dios no le importa cuántos nos hicieron mal la cara. A Dios lo que le importa es cuántos nosotros pudimos salvar, tal vez cuántos pudimos convertir a Jesús. Cuando tenemos esa convicción, entonces podemos saber que no estamos solos, que esa es una pelea en la que no estamos solos, sino que en la que Dios va a pelear con nosotros. Y lo que es mejor, lo que es más hermoso, es Él el que pelea. Simplemente nos quiere dar la victoria, simplemente nos quiere utilizar. Él podría hacerlo solo, pero Él quiere utilizarnos, Él quiere usarnos. Somos sus hijos, pero no porque nosotros lo hayamos decidido, no porque nosotros a nivel humano hayamos tomado esa decisión, sino simplemente porque Él quiere. Y si somos hijos de Dios, debemos comportarnos como tal, debemos vivir esa vida que Él quiere que vivamos, debemos honrarlo, debemos agradarle, debemos ser siempre fieles a Él. Amén. Amén. Entonces es muy importante que tengamos una identidad definida, que sepamos quiénes somos, qué queremos y para dónde vamos. Esa es la única forma que nosotros tenemos para triunfar, tanto en la vida espiritual como en la vida secular. Y en lo espiritual, qué bueno que tú sepas qué es lo que quieres, para dónde vas,
Qué bueno que nosotros a nivel cristiano dejemos ya de simplemente calentar una silla en algún lugar, sino que sepamos qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer, que nos dejemos usar por Dios. Y en lo espiritual, qué bueno que también sepas qué quieres y para dónde vas. Esa es la única forma que un día vas a triunfar, esa es la única forma que un día vas a ser un hombre o una mujer de éxito. Entonces, esa es la enseñanza que Dios nos tiene para hoy a través de su palabra. Que busquemos nuestra propia identidad, que sepamos quiénes somos, para dónde vamos y qué es que queremos hacer. Hay un adagio popular que dice, el que no sabe qué quiere y para dónde va está perdido. Total, cualquier bus le sirve. No sabe qué es lo que quiere. Así que busca esa identidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana, si Dios lo quiere. Recuerde que más tarde en nuestra radio, a las 10 de la mañana, comenzamos nuestro programa Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudan a tener una vida de excelencia. Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión. No, ya no.